¿Es la Sony A9 III el nuevo estándar para las cámaras mirrorless? ¿Será por su sensor Global Shutter? ¿Por su capacidad para hacer ráfagas de hasta 120 fps? ¿O por no tener flicker en ninguna de ellas? ¿Por la capacidad para capturar tomas con flash con una velocidad de hasta un 80.000? ¿O por su capacidad de grabación de hasta 120 fps en 4K sin recorte? Esta es mi visión sobre el futuro de las mirrorless y mi review sobre este nuevo buque insignia de Sony. En este vídeo analizaremos todas las capacidades de esta cámara tan completa que cuesta 7.000 euros y si realmente está justificado su coste. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía y como habéis escuchado en la intro, tengo entre manos el nuevo buque insignia de la marca Sony, la 9 III. Y la verdad es que estoy súper contento de tenerla en el canal porque llevaba ya un tiempo detrás de ella, que bueno, pues la máquina se lanzó hace un tiempecito ya, pero no quería dejar pasar la oportunidad de tenerla entre manos para hablaros un poquito sobre esta cámara. Y he lanzado unas cuantas preguntas en la intro y voy a ir contestando una por una y finalmente llegaré a decir mis impresiones de si esta cámara merece los 7.000 euros que vale o no. Lo primero sobre lo que me gustaría hablaros es sobre su sensor, que incorpora una nueva tecnología que se llama Global Shutter, que bueno, pues no es nueva, porque ya teníamos conocimiento de esta tecnología, porque algunas cámaras de vídeo ya nos brindaban esta tecnología, pero Sony ha conseguido pues meter esta tecnología en una cámara fotográfica, lo cual bueno, pues creo que la convierte en un referente para el resto de marcas y un estándar que a mi punto de vista debería considerarse un mínimo a la hora de fabricar cámaras nuevas de aquí en adelante, ¿no? Pero vamos a entrar un poquito más en detalle y no sin ser demasiado estrictos, ¿no?, en la descripción. ¿Qué es el Global Shutter? Bueno, pues antiguamente, o como las cámaras que tenemos ahora mismo, la lectura de líneas del sensor va de arriba a abajo, pum, 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 pum. Entonces, cuando haces la fotografía, hace como una lectura así de arriba a abajo, y eso es lo que provoca, bueno, pues el banding, por ejemplo, cuando disparas con, bueno, pues flash sin HSS y va por encima de 250 de sincronización, o, bueno, pues el fliqueo. Y en este caso, con el Global Shutter, lo que hace es directamente es poner todos los píxeles a la vez, es decir, como si se abriera una compuerta, pero de manera continua, o sea, que como si desapareciera, por así decirlo, expone completamente todos los píxeles que componen el sensor y obtienes una imagen que no tiene una lectura de arriba abajo, sino que pues es directa, ¿no? Entonces, esto nos permite, bueno, pues como os he dicho, que no tenga flicker en ninguna de las tomas, que podamos hacer pues fotografías hasta un 80.000 de segundo, que bueno, pues sinceramente yo creo que no lo necesito. Es decir, con las cámaras convencionales hemos estado trabajando hasta ahora hasta un 8000 y bueno, pues rara es la ocasión en la que he puesto un 8000 y quizás lo he puesto para bajar la intensidad del sol más que para congelar ningún tipo de movimiento, ¿no? Pero bueno, está ahí y es algo que bueno, pues tenemos que tener en cuenta y es algo de agradecer, ¿no? Por otro lado, como os he dicho, esta tecnología del Global Shutter nos permite hacer una sincronización de flash a HSS sin tener que utilizar HSS. Esto, la verdad es que es una fantasía porque, bueno, pues abre, por así decirlo, todo un abanico de posibilidades a gente que no tenía acceso o que no disponía de flashes para hacer HSS, sino que ya ahora con cualquier flash, entre comillas, podremos hacer HSS sin tener que pensarlo, ¿no? Yo ahora mismo acabo de bueno, pues poner mi flash, el Godox el V1 Pro, y he configurado, ¿no?, la cámara para que sea en slow y no he configurado el HSS en el flash, que como todos sabréis, el Godox V1 Pro sí que tiene para hacer alta velocidad de sincro, pero lo he dejado sin configurar. Y en la cámara lo mismo, he puesto la velocidad de sincronización en lenta, en slow, y me permite la cámara disparar imágenes con flash de mano en hasta un 500avo de velocidad, lo que
hace que bueno, podamos hacer ese HSS sin necesidad de bueno, pues tener flashes obligatoriamente específicos para este tipo de tomas. Y ahora bien, hablando de la captura continua, de las ráfagas que nos permite, tiene un modo boost que nos permite hacer hasta 120 fotografías por segundo, lo cual me parece una completa locura. Y eso pues obviamente requiere de un procesador nuevo y que sea súper potente, el cual tiene, que he estado probando y que yo pensaba que se podría generar una especie de cuello de botella entre bueno, pues, las tomas de las fotos, el procesador de las fotos, el buffer, por así decirlo, y la escritura sobre las tarjetas. Y la verdad es que no he experimentado ningún tipo de problema. He disparado unas cuantas ráfagas a 120 FPS y la verdad es que todo funciona con mucha sincronía y no se queda tirado. Obviamente, si estamos durante 20 minutos tomando esas ráfagas tan elevadas, pues obviamente va a generar ese cuello de botellas, ¿no? Pero en este caso, si no estamos todo el rato disparando a 120 fotografías por segundo, no tenemos ningún problema. Así que la verdad es que se convierte pues en una especie de referente, ¿no? Empiezo a ver, bueno, pues con todas estas características y habiéndolas probado en eventos, empieza a convertirse, como os he dicho, en un referente, en algo que, bueno, pues es a tener muy en cuenta para muchos fotógrafos, que cuando he testeado otro tipo de cámaras como una GFX, como una R5, sí que es verdad que digo que, bueno, pues son cámaras bastante buenas, que tienen, bueno, pues por así decirlo, todo su ecosistema muy completo, toda su creación es como muy completa, ¿no? Te sirve para muchas cosas, pero esta cámara sí que es verdad que veo que se puede convertir en el referente, en el buque insignia de esta marca, porque le pega a todos los palos y quizás, bueno, pues se queda corto, quizás, en una cosa que es la resolución del sensor con 24.6 megapíxeles. Y la verdad es que, bueno, pues como yo llevo diciéndoos mucho tiempo, yo trabajo con la A7 IV y tiene 33 megapíxeles y estoy muy contento con esa resolución, pero sí que es verdad que para ciertos eventos bajo esa resolución, es decir, empiezo a utilizar el RAW comprimido, ¿vale? Entonces lo que hacemos es un downscale del sensor para que tenga menor resolución, con lo cual bueno, pues estaríamos utilizando una parte del sensor y no completa. Entonces, en este caso, bueno, pues creo que los 24.6 megapíxeles son un estándar que es lo mínimo y es bastante, por así decirlo, bien. Que tenga esta resolución. O sea, realmente para hacer eventos no queremos más, para hacer fotografía deportiva no queremos más. De hecho, si eres un fotógrafo deportivo, ¿no? Y bueno, pues Marca o cualquier tipo de periódico te pide bueno, pues fotografías para la portada o incluso una portada doble, que sepáis que no lo necesitáis, o sea que con 24 megapíxeles va más que de sobra. Y siempre tenemos la opción en bueno, pues Camera Raw o en Photoshop, en doblar esa resolución haciendo pues una mejora por inteligencia artificial que nos duplica el largo del sensor. Así que por este lado los 24.6 megapíxeles creo que son más que suficientes. Y ahora me gustaría empezar a hablar de el sensor sin el blackout, el anti-flicker, que la verdad es que gracias al Global Shutter podemos hacer tomas que no fliquen nuestra luz en nuestras pantallas, ¿no? Y si en algún momento sale algo de banding, le podemos activar el anti-flicker, o sea, un poquito más, y esta cámara dejaría de tener flicker por completo, ¿no? Y es algo que me agrada, ¿no? Porque yo trabajo en muchos eventos, trabajo con Forbes, que hace muchos summits, que son pues como charlas, mesas redondas, ¿no? Y la mayoría de estas charlas tienen una pantalla detrás, una pantalla gigante, y luego están iluminados los personajes que están sentados hablando, bueno, pues en este summit. Entonces, tenemos que observar, ¿no? Que mis fotografías antiguas, bueno, las fotografías que sigo haciendo a día de hoy con la 7.4, tengo fliqueo, aunque le active el anti-flicker, aunque le ponga el obturador variable, que sabéis que, bueno, pues puede obturar la cámara a 125.8, o sea, al final hay muchas opciones, pero ninguna funciona del todo bien porque bueno, pues nos genera ese fliqueo o entre las luces de los ponentes con la pantalla de atrás y es un problema, la verdad. Y bueno, sí que es verdad que mi cliente no se ha quejado en ningún momento,
pero yo lo sé, yo lo noto y a mí no me gusta eso, ¿no? Y he tenido la suerte de probarlo haciendo un par de eventos de este estilo y la verdad es que no tiene nada de flicker. Y esto resuelve una papeleta muy gorda, obviamente, para los fotógrafos deportivos, ¿no? Que van a un campo de fútbol y tienen esas pantallas detrás y les ha pagado una marca, es decir, una marca como a mí antiguamente, ¿no? Cuando iba a hacer los partidos del Real Madrid, ¿no? Que yo iba y me pedía Bwin, por ejemplo, que sacara acción de los jugadores con las pantallas LED de detrás cuando estuviera la publicidad de Bwin. Eso antiguamente, bueno, pues tienes que liarte a disparar cada vez que está esa publicidad, ya no por tener la publicidad, sino porque el fliqueo te dejaba la pantalla en negro, que había muchas de las tomas que salían con la pantalla en negro y era como, ¿y ahora yo qué hago? ¿No? Si a mí el cliente me ha pagado porque se vea a Cristiano Ronaldo con esta pantalla detrás, con este nombre detrás, y no se ve porque no sale, porque fliquea. Bueno, pues en este caso tenemos ese problema resuelto y ya sea para eventos, ya sea para bodas, ya sea para olimpiadas, ya sea para cualquier tipo de situación en la que tengamos pantallas detrás o que las luces vayan a diferentes hercios, no vamos a tener ningún problema, así que es un gran avance para bueno, pues la fotografía y esto sí que considero muy fuertemente que debería ser el estándar para todas las cámaras mirrorless a partir de ahora. Y ahora bien, vamos a hablar pues un poquito, no muy en detenimiento, del sistema del enfoque de esta cámara, que la verdad es que es una completa locura. Han mejorado un montón el reconocimiento de inteligencia artificial. De hecho, estuve probando con el chico que me prestó la cámara, o sea, el chico que probó la cámara antes que yo, que él es foto fija en rodajes. Y bueno, pues estuvimos hablando un poquito de su configuración y me estuvo bueno, pues dando un poquito sus pensamientos, ¿no? Sobre qué le venía bien de esta cámara y qué no y tal. Y una de las cosas que me mencionó que le gusta mucho es el bloque de enfoque que tiene esta cámara, ¿no? Y el sistema de reconocimiento de inteligencia artificial. Y la verdad es que, bueno, pues tiene un montón de puntos durante, o sea, en el recorrido de todo el sensor, que te bloquea caras, etc. Pero hay algo que me dijo que es bastante relevante, ¿no? Que él, bueno, pues está en un rodaje, ¿no? Y en la configuración que él pone es que reconozca caras y bloquee ciertas caras, ¿no? Porque los personajes en el rodaje van a hacer acciones, van a hacer movimientos y, bueno, pues esto es algo que a él le viene muy bien, ¿no? Que es que la cámara reconoce todas las caras y se queda bloqueada en las caras. Es decir, si de repente estoy yo en plano, como estoy ahora mismo, está reconociendo mi cara, ¿vale? Pero si aparece otra persona por detrás, va a reconocer esa cara. Y si estoy en el modo de enfoque en el que solo quieres caras, puedes cambiar entre caras pulsando un botón o una ruedecita según lo tengas configurado. Entonces podrás decidir en cada momento solamente pulsando un botón en cuál de las caras quieres estar enfocado, ¿no? Y ahora bien, sí me gustaría pasar al tema vídeo en esta cámara, que la verdad es que no se queda nada atrás con el tema de la fotografía, que la verdad que es una completa locura, pero sí que me gustaría dedicarle al menos un par de minutos a este tema del vídeo, que la convierte en una cámara híbrida muy a tener en cuenta y bueno, pues han conseguido en un sensor 4K hacer un sobremuestreo del 6K para reducir el moiré y el viñeteo y bueno, pues graba vídeos en 4K, obviamente haciendo el downscale del 6K, ¿no? Con una tasa de 120 fotogramas por segundo máximo sin recorte. Lo cual, bueno, pues como todos sabéis, la 7.4 te graba en 4K a 50 con recorte y en este caso, bueno, pues conseguimos que la Alpha 9.3, bueno, pues pueda grabar un 4K completo a 120 fotogramas por segundo. Obviamente, teniendo en cuenta que bueno, podemos hacer también 60 cuadros, podemos hacer 25 o 30, ¿vale? Entonces, en este caso, la cámara es muy nice. Y siguiendo un poco con el apartado de vídeo, sí que me gustaría hablaros del tema de la estabilización, que han implementado un nuevo pues, modo de estabilización que pues, obviamente tenía el estándar, el activo y ahora han metido el dinámico. Obviamente en cada uno de estos modos de estabilización, si vamos aumentando, ¿no? Hasta del estándar
al siguiente hará un pequeño recorte del sensor, y si pasamos del activo al dinámico hará otro recorte del sensor, lo cual, bueno, pues no me parece una gran pérdida siempre que, bueno, pues tengamos que hacer tomas cámara en mano y necesitamos que, bueno, pues obviamente estén estabilizadas, que hay muchas veces que bueno, pues, hacemos grabaciones cámara en mano que no queremos que estabilice, con lo cual desactivamos la estabilización y chimpún, pero si necesitamos, por así decirlo, fingir como que estamos utilizando un gimbal sin utilizar un gimbal, bueno, pues el que hayan metido un apartado de estabilización extra nos va a permitir hacer tomas un poquito más estables siendo cámara en mano. Y ahora bien, me gustaría hablaros de la ergonomía y de la pantalla. Y la verdad es que, bueno, pues la ergonomía no ha cambiado mucho. Sí que es verdad que la máquina es un poquito más ergonómica que sus predecesoras, que han metido un poquito más de cuerpo, un poquito más de base, lo cual me agrada, la verdad, que cuanto más se acerquen a las cámaras más, por así decirlo, ergonómicas del mercado, mejor va a ser la experiencia de uso de esta cámara, pero que sigue sin ser la gran panacea, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es un mini punto negativo, ¿no? Que obviamente, pues como ya os digo siempre, en Sony, los que tenemos la mano grande, se nos escapa el dedo meñique por la parte de abajo, y que, bueno, pues obviamente si queremos tener full control de la cámara tendremos que ponerle un grip, lo cual nos obliga a llevar 2 baterías puestas, y tendremos que tener en cuenta que el peso aumentará considerablemente. Y por otro lado, como os he dicho, vamos a hablar de la pantalla, y tiene una pantalla abatible que podemos utilizarla como si fuera la de la Sony A7 IV, ¿no? Simplemente, bueno, pues la abrimos, la ponemos al lateral y disparamos así en el lateral, pero tenemos como la Sony, la A7R5, ¿no? Que, bueno, pues se abre la pantalla así, se abre también así, o sea, tenemos un montón de ángulos variables, y esto es algo que, volviendo a la conversación con el chico que me, bueno, pues prestó la cámara, ¿no? Es que, bueno, pues él trabajando de foto fija en rodajes, hay muchas veces que tiene muy poco hueco para disparar, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues entonces esto, ¿en qué mejora tu calidad de vida como, bueno, pues fotógrafo, ¿no? En los rodajes? Y me dijo, obviamente mejora mi calidad, ¿no? Como fotógrafo, la posibilidad que me da es que, bueno, pues yo me puedo meter por cualquier huequito, es decir, si hay un huequito enano entre la cámara, el foquista, el operador, el director, el tal, no sé qué, si hay un hueco enano, la cámara va a entrar, pero yo no entro, ¿no? O sea, es decir, yo puesto con la cámara así no entro en ese hueco, con lo cual tener a tu disposición una pantalla que se puede articular de la manera que tú quieras y de la manera más rara e imaginable, ¿no? Te permite hacer así con el brazo, poner la cámara en el ángulo necesario y tener visión todo el rato de lo que estás encuadrando, ¿no? Y poder manejar tu cámara a la perfección simplemente con la pantalla enfocando de cualquier ángulo, ¿no? Entonces esto, bueno, pues es un gran añadido a la cámara, y lo cual la hace pues todavía más completa, y te abre, pues por así decirlo, ese abanico de posibilidades que antes, pues como no podríamos tenerla con la A7 IV o con cámaras anteriores. Y bueno, ya llegamos al final de este vídeo, y bueno, pues ahora sí va a entrar mi pequeña reflexión sobre si considero que esta cámara cuesta lo que cuesta y está justificado ese precio. Es decir, esta cámara cuesta 7.000 euros en el mercado, y bueno, pues tiene una gran capacidad, o sea, por así decirlo, es el nuevo buque insignia, y sí considero que debería ser el referente y el estándar mínimo, al menos el global shutter. No hablo de 120 fotografías por segundo, no hablo del tratamiento del ruido en ISOs tan altos, pero sí hablo del global shutter, que debería ser el estándar en la Sony A7 IV o en las siguientes cámaras de la gama, ¿no? E incluso que le obliga a las otras marcas como a Canon, como a Fuji, como a Nikon a implementar esta tecnología, o al menos estudiar para implementarla en sus futuras cámaras, porque la verdad es que esta tecnología lo único que he visto es que tiene beneficios para nosotros, con lo cual creo y ansío, ¿no?, que se convierta en el estándar para las siguientes cámaras, que obviamente en cuanto entren otros competidores a trabajar con esta tecnología, obviamente bajará de precio, y podremos encontrar cámaras más asequibles con esta tecnología global shutter, pero a día de hoy considero que esta cámara sí vale lo que cuesta. Es decir, es la primera vez que digo que una cámara de 7.000 euros
vale cada céntimo que se paga por ella. O sea, porque tienes una cámara que te permite eventos, que te permite bodas, que te permite fotografía deportiva del más alto nivel, que te permite grabar vídeo del más alto nivel. O sea, que te estamos hablando que tiene 4K, 120 fotogramas, 422 en 10 bits. O sea, es una completa locura. O sea, esta, a mi punto de vista, es la cámara más completa que existe ahora mismo en el mercado y la que suple de la mejor manera esas necesidades o esas cosas con las que teníamos que lidiar los fotógrafos a día de hoy desde hace muchos años, ¿no? Entonces, a mi punto de vista, sí está justificado y, bueno, pues ahora, ¿para quién considero que es esta cámara? Bueno, pues obviamente Sony ya lo tiene muy claro, ¿no? Y esta cámara va mayormente enfocada para los fotógrafos deportivos, por ejemplo, que van a las Olimpiadas, fotógrafos deportivos que van bueno, pues a los partidos de fútbol, o fotógrafos de fauna y flora, ¿no? Que bueno, pues necesitan pillar pájaros, necesitan pillar acciones muy concretas, ¿no? Y con el tema del press shutter que tiene, que no lo he mencionado anteriormente en el vídeo, pero tiene el press shutter que tiene lo puedes configurar hasta creo que en un segundo, ¿no? Que cuando tú apretas el botón, si lo tienes configurado, ¿no? La cámara va a estar tomando fotos y hasta que tú no apretas, no hace la ráfaga completa, pero en ese tiempo anterior al que tú hayas apretado sí que ha recogido esas fotos, y si no apretas el botón, la cámara descarta, el buffer de la cámara descarta completamente esas fotografías, pero si apretas el botón, esa precaptura, por así decirlo, la convierte, convierte esas fotos, perdón, en pues fotos que ya sí se han guardado. Y si no estamos completamente rápidos, o sea, si nos hemos perdido por milisegundos esa acción, esta opción nos va a permitir tener esa captura, o sea, tener esas imágenes previas al momento del clic, ¿no? Entonces, para estos fotógrafos de, como he dicho, de naturaleza, de fauna, y estos fotógrafos de deporte que justo iban a pillar el shoot pero se les ha pasado, esta opción es muy, muy, bueno, pues muy buena, ¿no? Y muy, bueno, pues a tener en cuenta, ¿no? De que le suple esas carencias que tenemos como humanos, ¿no? Entonces, luego, hablando ya de fotógrafos más normales, menos específicos, es decir, fotógrafos como yo, como podréis ser vosotros, haciendo fotos de bodas, haciendo fotos de eventos, nosotros, o yo en mi caso, ¿necesito 120 fotografías por segundo? No, es más que exagerado. O sea, yo para hacer una salida de una boda no necesito hacer 120 fotografías por segundo. ¿Necesito el bloque de enfoque que funcione tan bien? Por necesitarlo no, porque voy encantado con la 7.4. Ahora bien, si lo tengo, lo voy a exprimir al máximo, ¿no? O sea, esta sí es una spec, es una característica que sí que voy a utilizar 100%, ¿no? ¿Necesito 4K 120 422? Pues sí, porque si voy a grabar un vídeo de bodas y quiero hacer algunas tomas, por ejemplo, a 120 fotogramas por segundo, voy a poder realizarlas sin ningún tipo de recorte, con lo cual dedito para arriba, porque esta cámara lo suple. Y tiene, pues obviamente, un montón de características que pues completan, ¿no? lo que necesito como fotógrafo, y la que más me gusta obviamente es el Global Shutter, que para todos esos eventos, como os he dicho antes, que tengo pantallas detrás y luces delante, sí que obviamente necesito ese Global Shutter, necesito ese anti-flicker, necesito que esas pantallas no tengan flicker, porque, como os he dicho antes, mi cliente no me dice nada, nunca me ha dicho nada, nunca se ha quejado, pero yo lo veo, yo lo noto y a mí no me gusta, con lo cual ese Global Shutter la hace una cámara muy, muy a desear por mi parte. Ahora bien, ¿yo voy a pagar los 7.000 euros que vale? Yo sinceramente no voy a pagar los 7.000 euros que vale, porque considero que no es la cámara, o sea, sería un overkill para mi trabajo, ¿no? Obviamente tiene todas esas características, todas esas cosas que la hacen una cámara muy, muy, muy deseable para mí, porque suple muchas carencias que tienen, por ejemplo, la 7.4, pero obviamente cuesta 7.000 euros, duele soltar esos 7.000 euros, ¿no? Y bueno, pues obviamente, pues como os he dicho, es un overkill para mi trabajo. Estoy deseando que Sony siga invirtiendo en este tipo de tecnología, en este tipo de Global Shutter,
que lo implemente en cámaras tipo como la sucesora, ¿no?, de la A7 IV, o como podría ser una cámara de vídeo, una FX4 con un sensor Global Shutter. Y bueno, pues llegado ese momento sí que estudiaría el hecho de cambiar o actualizar mi máquina. En este caso, como yo no soy fotógrafo deportivo, como no soy fotógrafo de fauna, como no necesito toda esa acción, todo eso que envuelve a esta cámara, ¿no?, que es bueno, pues una cámara más enfocada para deportes. No la voy a comprar, pero para todos aquellos que sí que, bueno, pues os dedicáis más a este tipo de fotografía y seáis tan completos, ¿no?, que hagáis foto, que hagáis vídeo, que hagáis fotografía deportiva, que hagáis vídeo de bodas, vídeo de eventos, esta es una cámara híbrida, para mi punto de vista, la mejor del mercado, y creo que es muy a tener en cuenta, y que si os vais a gastar un dineral, que yo en mi punto de vista lo haría en esta máquina. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido largo, que no es una review al uso, como siempre, que os voy comentando cada una de las características que tiene en cómo me beneficia a mí como fotógrafo o filmmaker, y que, bueno, pues si os ha gustado, que le deis a like, que os suscribáis y que me dejéis un comentario, pues diciendo simplemente qué opináis sobre esta máquina, si creéis que es el buque insignia, no, el nuevo buque insignia de la marca Sony, y si va a ser la cámara más usada en los Juegos Olímpicos. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chao, chao.